Hola, vamos a ir acabando ya con el tema y en este vídeo, que voy a intentar hacerlo corto, prometido, pues vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera. Si os dais cuenta, estamos ya en el apartado 3. Recordamos que la dictadura de Primo de Rivera se solapa con el reinado de Alfonso XIII. De hecho, Alfonso XIII le deja hacer perfectamente, incluso lo presenta a la opinión pública como mi Mussolini. Hay que tener en cuenta que un año anterior del golpe de estado de Primo de Rivera, en 1922, Mussolini llega a Roma con las camisas negras. Es la famosa marcha sobre Roma. Así que pues tenemos que tener en cuenta también ese contexto internacional. Así que en este vídeo vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera con distintas etapas y vamos a ver cómo las elecciones de 1931 pues acaban finalmente con el reinado de Alfonso XIII, la restauración borbónica, el inicio de un segundo periodo republicano. Apago la cámara y continuamos. Bueno, sabéis que venimos de... Lo primero que vamos a ver es precisamente por qué llega al poder Primo de Rivera. Si recordáis, la guerra de Marruecos se había iniciado en 1909. Tenemos el desastre del Barranco del Lobo. Maura manda unos cuantos militares, ¿no?, desde el puerto de Barcelona, que por eso se le forma todo aquel lío de la Semana Trágica en Barcelona. Se intenta crear este protectorado en Marruecos y en 1921, sabéis que la general Silvestre había intentado unir los puntos de Ceuta y Melilla, todo a través de ese Valle del Rif, y digamos también además auspiciado o animado por Alfonso XIII, que era amigo personal del general Silvestre. Sabéis que esto fue un desastre, tuvimos más de 12.000 víctimas, bajas, ¿no?, muertes, pérdidas humanas, y además perdemos casi todo el territorio menos Ceuta y Melilla. Sabéis que el Parlamento español redactó tuvo en sus manos el informe Picasso, que revelaba que militares y también incluso la participación del rey habían podido ser las causas de este desastre, ¿no?, en Marruecos. Estas son las imágenes de las duras condiciones sufridas tanto por los militares en la guerra de Marruecos y todo el desastre que organizó a nivel económico en el país, ¿vale? Y también cómo, a partir de la negativa de los militares para que se estudiase este informe Picasso, pues a Alfonso XIII le quedan dos opciones: o optar por una democratización real del país o instaurar un régimen autoritario. Y obviamente pues sabéis que se optó por esta segunda, por el régimen autoritario. El ejército evitó así las consecuencias del informe Picasso. Se evitaba también el auge del nacionalismo y del republicanismo. Recordad que durante el gobierno liberal de Canalejas se había aprobado esa ley de mancomunidades, ¿no? Y además pues el nacionalismo catalán había propiciado, si recordáis, también la huelga, bueno, no solo el nacionalismo, sino también el movimiento obrero, el CNT y UGT, la huelga general, y en 1921 la huelga de la canadiense, con lo cual la conflictividad social organizada por el movimiento obrero, la respuesta del pistolerismo y de los sindicatos libres por parte de los patronos, pues no ayudaba a que la situación fuera muy buena, como podéis imaginaros. En el contexto europeo, pues sabéis que tras la Primera Guerra Mundial se dio un retroceso de los derechos individuales y de las monarquías parlamentarias que existían antes de la Primera Guerra Mundial. Se recurrió a regímenes autoritarios en gran parte de Europa. De hecho, en 1922, como os dije antes, pues Mussolini ya llega al poder, la monarquía italiana también le deja hacer y comienza también su periodo de dictadura. En Alemania se está reorganizando también el auge al totalitarismo. Portugal también va a tener su dictador y bueno, en fin, es un periodo de totalitarismo en toda Europa. No solamente tenemos a Primo de Rivera en España. El general Primo de Rivera pues se hace con el poder, da un golpe de estado en 1923, en septiembre de 1923, el rey Alfonso XIII le deja hacer y comienza así un periodo de dictadura con dos fases: el directorio militar, donde va a haber miembros del gobierno que son militares, se va a militarizar la administración también, incluso el funcionariado,
Y en segunda instancia vamos a tener ya una segunda etapa mucho más abierta llamada el Directorio Civil, que termina con una especie de dicta blanda por ser una dictadura ya pues casi de carácter representativo más que de carácter real. Aquí tenemos algunas imágenes de cuando pues Alfonso XIII presentó a Primo de Rivera en Roma, acudieron a Roma y lo presentó como su propio Mussolini, aquí los tenemos. Y da comienzo así pues el directorio militar. Bueno, pues Primo de Rivera es el único ministro asesorado por militares, se pone fin a digamos ese turnismo, ¿no?, que había en el gobierno, y se declara un estado de guerra, ¿de acuerdo? Se gobierna por decreto. Nosotros ahora estamos en un estado de alarma, también se gobierna por decreto y se limitan las libertades individuales, como la libertad de movimientos. Bueno, esto del estado de guerra es un paso más, como os podéis imaginar, y bueno, se cortan también libertades como pues la libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bien, como os digo, se militariza también la administración y se da pues mucha mano dura en principio a parte del movimiento obrero, no a todo. Se van a ilegalizar la CNT y el Partido Comunista Español. La CNT sabéis que es ese pues sindicato anarquista, y el Partido Comunista Español que se habían organizado pues sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Soviética en Rusia. Había organizado también las distintas huelgas, etcétera, etcétera. Se produce un centralismo y se intenta acabar con la guerra de Marruecos. Primo de Rivera, en un arrebato también, igual que hizo Alfonso XIII y Maura, pues quieren controlar esto de Marruecos, que es una obsesión y una pesadilla para España. Después de haber perdido todas las colonias en el 98, sabéis que en 1909 la guerra de Marruecos fue pues como un último intento de recuperar el prestigio a nivel internacional. ¿Qué se organizó para esto? Bueno, pues se organizó lo que llamamos pues el desembarco de Alhucemas. Este desembarco de Alhucemas se organizó en 1925, fue una organización formada por Francia y por España. Se derrotó finalmente a Abdelkrim y se consolida a partir de ese momento pues el protectorado español en Marruecos. Esta es una imagen pues de Francisco Franco y de Millán Astray, precisamente en Marruecos, que fueron los fundadores allí mismo de la Legión Española, que son parte de estos militares africanistas, ¿no?, que estaban en África, en Marruecos. De hecho, de allí van a salir para el golpe de Estado más adelante, que vamos a estudiar. Y tenemos aquí una foto pues de Abdelkrim, ¿no?, el caudillo rifeño, que es derrotado finalmente por esa alianza entre españoles y franceses. A partir de esa victoria del desembarco de Alhucemas, pues Primo de Rivera reorganiza el gobierno y digamos que abre un poco este gobierno. Lo desmilitariza, o digamos que lo convierte en un gobierno integrado mayoritariamente por civiles, pero claro, civiles pues de extrema derecha, como os podéis imaginar. En cuanto a la política española, pues política económica, o a la economía, vamos a atender a un periodo de prosperidad. Se interviene de forma considerable la economía española en cuanto a obras públicas, y se crean monopolios estatales como Telefónica y Camsa. Camsa, pues la compañía arrendataria del monopolio de petróleo, que es sociedad anónima también, eso es lo que quieren decir estas siglas. En cuanto a la política social, bueno, pues lo que se hace es elaborar una política social paternalista, ¿no? Como el líder, como protector de la sociedad. Se crean distintos comités paritarios, que esto estaba formado por patronos y obreros. Con esto se quería solucionar esa conflictividad social que se había creado con los sindicatos libres, ya sabéis, aquellos pistoleros de Barcelona, y también con el Somatén, que se había creado en toda España. También se mejoran las prestaciones sociales, permisos de maternidad, se fomenta la educación primaria, es decir, son estas medidas que mejoran, ¿no?, la condición social. Por eso decimos que estamos ante un directorio civil, se abre un poco la mano, y además se restauran las relaciones con el movimiento obrero, pero con el PSOE, con la UGT y con los sindicatos católicos, pero no
con la CNT y tampoco con el PCE, es decir, con el Partido Comunista. El anarcosindicalismo y el comunismo, pues como os podéis imaginar, siguen siendo perseguidos, además se ilegalizan y son perseguidos por la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, PSOE y UGT también aprueban en determinadas ocasiones estos movimientos de Primo de Rivera, porque como podéis ver, pues Primo de Rivera hacia los años 25 y 30 pues lo que hace es aprobar medidas sociales, ¿no? Como las que acabamos de ver. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Pues a partir, digamos, del crack de 1929, que sabéis que comenzó en Nueva York, se extendió por toda Europa, pues en 1929 el paro y la crisis también llegan a Europa y obviamente llegan más a España, donde ya existía. Aumenta la conflictividad social. Y además, pues Primo de Rivera cae enfermo y pide su dimisión y presenta su dimisión ante Alfonso XIII. De hecho, se exilia a París, allí muere, y Alfonso XIII, pues ¿qué hace? Lleva un poco con las manos vacías. Así que traslada el gobierno de la dictadura al general Berenguer, y este lo que hace entre enero de 1930, cuando dimite Primo de Rivera, y enero de 1931, pues lo que hace es, digamos, gobernar de una forma pues un poco más abierta, ¿no? Intentando restaurar la monarquía constitucional, poniendo en marcha la Constitución de 1876, que si recordáis la Constitución de 1876 se había puesto en marcha con Cánovas del Castillo como uno de los pilares de ese sistema canovista, donde teníamos una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, una división de poderes no muy extrema, donde el legislativo estaba compartido por el rey y las Cortes. Entonces se pone en marcha este tipo de dicta blanda, así se ha llamado, ¿no? Una dictadura un poco blandita. Pero esto va a durar poco, porque como os digo, en agosto de 1930, pues un grupo integrado por republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda se reúnen en San Sebastián en agosto de 1930 y pactan pues buscar una alternativa política a la monarquía de Alfonso XIII. De esta forma, sabéis que se van a convocar unas elecciones al año siguiente, en 1931, en abril, y esta coalición pues va a vencer y va a dar fin al reinado de Alfonso XIII. De momento, la política y la economía, los problemas de las huelgas, de las crisis sociales y de las crisis dentro del propio ejército llegan hasta aquí, con esta situación de, digamos, final de la dictadura de Primo de Rivera en manos del general Berenguer. En el tema siguiente, el tema 15, vamos a ver precisamente pues cómo la República va a dar por finiquitado el gobierno o el reinado de Alfonso XIII. En el siguiente vídeo veremos la evolución demográfica de España y terminamos con el tema. Así que a seguir trabajando y un saludo, chicos.